El bolígrafo se sintió pesado en mi mano. Miré fijamente el documento, luego el rostro engreído de mi marido al otro lado de la mesa del comedor. Fírmalo, dijo, o me aseguraré de que este divorcio se alargue durante años. Yo firmé. Coloqué mis llaves junto a los papeles y salí de mi propio ático sin mirar atrás. A la mañana siguiente, su abogado lo llamó, gritando, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de permitirle hacer? Pero permítanme llevarlos de vuelta a donde todo esto comenzó. Conocí a Marcus en una gala benéfica en el centro de Seattle hace 6 años. Yo tenía 32 años, recién ascendida a arquitecta principal en Morrison Design Group y sintiéndome en la cima del mundo. Se acercó a mí cerca de la mesa de la subasta silenciosa, sonrisa encantadora, traje perfectamente hecho a medida, hablando de su revolucionaria startup tecnológica que iba a cambiar la industria de la construcción. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta, la forma en que mencionaba nombres importantes constantemente, las respuestas vagas cuando le preguntaba sobre su producto real, el hecho de que siempre insistía en dividir la cuenta porque la igualdad importa. Aunque más tarde supe que sus tarjetas de crédito estaban al límite. Pero yo estaba sola. Había pasado mis 20 y tantos años construyendo mi carrera, trabajando 80 horas a la semana, sacrificando relaciones por ascensos. Marcus me hizo sentir vista. Me preguntaba sobre mi día. Recordaba mi vino favorito. Aparecía en mi oficina con el almuerzo cuando yo olvidaba comer. Nos casamos después de 18 meses de noviazgo. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, había fallecido 2 años antes. Pero me dejó 3 cosas que lo significaban todo: su reloj Cartier vintage de la década de 1950, su colección de pinturas de acuarela originales que había creado a lo largo de su vida, y una carta escrita a mano diciéndome que nunca permitirá que nadie apagara mi luz. Guardé el reloj en la caja fuerte de mi dormitorio. Las pinturas colgaban por todo nuestro ático. Y la carta permanecía en mi mesita de noche, un recordatorio de quién era yo y de dónde venía. El primer año de matrimonio fue bueno. Marcus era atento, me apoyaba, siempre hablaba de su próxima gran empresa. No me importó cubrir nuestros gastos mientras él ponía en marcha su empresa. Después de todo, las sociedades requieren sacrificio, ¿verdad? El segundo año, su startup fracasó. Los inversores se retiraron. Culpó al mercado, al momento, a su antiguo socio comercial. Lo abracé mientras lloraba y le dije que lo resolveríamos juntos. Pagué la deuda de $30,000 que había acumulado sin decírmelo. El tercer año, comenzó otra empresa, luego otra. Cada una requirió capital inicial que yo proporcioné. Cada una colapsó en meses. Mientras tanto, yo había sido ascendida a socia en mi firma. Yo ganaba $300,000 al año. Marcus solo traía excusas. El cuarto año, dejó de fingir que trabajaba. Él trabajaba en campos de golf. Tomaba almuerzos de negocios que duraban hasta la cena. Compraba ropa de diseñador porque necesitaba parecer exitoso para ser exitoso. Debería haberme ido entonces, pero seguía escuchando la voz de mi madre diciéndome que el matrimonio requería paciencia, que los hombres buenos a veces necesitan tiempo para encontrar su camino. Entonces encontré los mensajes de texto. Era un martes por la noche. Marcus había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Apareció una notificación de alguien llamado Sofia Chen con un emoji de corazón junto a su nombre. No puedo esperar a verte mañana, cariño. Ponte esa camisa que te compré. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por su conversación. 6 meses. 6 meses de te quiero, y eres la única que me entiende, y tan pronto como reciba mi parte del divorcio, estaremos arreglados de por vida. Sofia Chen. La busqué. Influencer de Instagram, 200,000 seguidores, contenido de estilo de vida. Y en sus publicaciones recientes, vi el reloj Cartier de mi madre en su muñeca. El reloj de mi madre. El que creí haber extraviado hace 3 meses. Quería gritar. Quería tirar su teléfono por la ventana. Quería sacarlo de la ducha a rastras y exigir respuestas. En cambio, hice capturas de pantalla. Las reenvié a mi correo electrónico y volví a colocar el teléfono exactamente donde él lo había dejado.
Esa noche, mientras Marcus dormía a mi lado como si nada estuviera mal, me quedé despierta planeando. Pensé en las pinturas de mi madre que aún colgaban en nuestras paredes. Pensé en el acuerdo prenupcial que Marcus me había convencido de romper en nuestro primer aniversario porque ahora somos socios. No necesitamos barreras legales entre nosotros. Pensé en los 5 años que había pasado apoyando a este hombre que estaba planeando activamente llevarse la mitad de todo lo que yo había construido. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad. Ellen Park se había convertido en una de las abogadas de derecho de familia más respetadas del estado de Washington. No habíamos hablado en meses, pero ella contestó al segundo timbrazo. Necesito ayuda, dije, y necesito discreción. Nos reunimos en su oficina esa tarde. Le mostré todo, los mensajes de texto, los registros financieros que mostraban cómo Marcus no había contribuido en nada a nuestro hogar en 4 años, el acuerdo prenupcial que me había hecho destruir, y las fotos del reloj de mi madre en la muñeca de Sofía. Ellen se reclinó en su silla. Mira, Elena. Sin ese acuerdo prenupcial, él podría reclamar la mitad de todo, incluidos los bienes que aportaste al matrimonio si se han mezclado. Pero llevo 15 años haciendo esto. Y he aprendido que la mejor defensa es hacer que tu oponente crea que ya ha ganado. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió. Vamos a dejar que Marcus crea que te ha superado, y cuando se dé cuenta de lo que realmente pasó, será demasiado tarde. Durante los siguientes 6 meses, Ellen y yo trabajamos en secreto. Transferí el ático a un fideicomiso de vida revocable, listándolo como mi propiedad separada ya que lo había comprado 3 años antes de conocer a Marcus con dinero de herencia de mi madre. La transacción quedó enterrada en papeleo que Marcus nunca se molestó en leer. Reestructuré mi propiedad en la firma de diseño, asegurando que mi participación como socia estuviera legalmente protegida como propiedad separada a través de una serie de enmiendas técnicas que mis socios aprobaron con gusto. Documenté cada gasto que Marcus había hecho con mis tarjetas de crédito, cada inversión que había financiado en sus negocios fallidos, y cada pieza de joyería que había tomado prestada para dársela a otra persona. Y lo más importante, instalé cámaras de seguridad por todo el ático, disfrazadas de detectores de humo. Washington es un estado de consentimiento de 2 partes para la grabación de audio, así que me aseguré de que solo capturaran vídeo. Pero el vídeo fue suficiente. Las imágenes mostraban a Marcus y Sofía en mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Los mostraba revisando mi armario, mi joyero, mis archivos personales. Mostraba a Sofía probándose los pendientes de mi madre, riéndose de cómo yo nunca notaría que habían desaparecido. Los mostraba empaquetando 3 de las pinturas de mi madre y llevándolas al coche de Sofía. El día que descubrí que faltaban esas pinturas, casi me derrumbó. Llegué a casa y encontré espacios vacíos en mis paredes donde las obras de arte de mi madre habían colgado durante años. Llamé a Marcus, tratando de mantener mi voz firme. ¿Has visto las pinturas de mi madre? ¿Las del salón? Oh, esas cosas viejas, dijo. Las doné para despejar algo de espacio en la pared. ¿Eran deprimentes de todos modos? ¿Las donó? Se las había dado a su amante y las había llamado deprimentes. Mi madre había pasado décadas creando esas pinturas. Valían quizás unos pocos miles de dólares para un tasador, pero para mí no tenían precio. Eran sus manos, su visión, su amor hecho visible. Me encerré en el baño y lloré en silencio durante 1 hora. Luego me sequé los ojos, me retoqué el maquillaje y continué con el plan. Ellen había preparado un documento especial para que Marcus firmara. En la superficie, parecía un acuerdo básico que reconocía la división de activos menores durante nuestro periodo de separación. Enterrada en el lenguaje legal había una cláusula donde Marcus reconocería haber recibido una compensación total y final por cualquier reclamo sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. El truco era conseguir que lo firmara sin leer con atención. Afortunadamente, Marcus nunca había leído nada con atención en su vida. Hace 3 semanas, vino a mí con sus propias exigencias. Había consultado a un abogado, algún abogado de bajo costo que probablemente le había dicho que tenía derecho a la mitad de todo. Quiero el ático, anunció durante la cena, y la mitad de tu participación como socia y manutención conyugal mensual hasta que me recupere. Yo fingí discutir. Fingí llorar. Le dejé creer que había ganado. De acuerdo, dije finalmente,
mi voz quebrándose de manera convincente. Pero necesito que firmes este reconocimiento de nuestra división de bienes primero. Mi abogada dice que es solo una formalidad. Marcus apenas miró los papeles antes de firmar. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes de texto a Sofía sobre su próxima celebración de victoria. Eso nos lleva de vuelta a donde empecé. El documento que firmé hace 3 días, el que parecía que yo estaba entregando el ático. En realidad, estaba firmando una escritura de renuncia que no tenía efecto legal porque el ático ya estaba protegido en mi fideicomiso. La escritura no tenía sentido. Pero Marcus no lo sabía. Tampoco sabía sobre el documento que él había firmado, el que reconocía que había recibido una compensación completa y renunciaba a cualquier reclamo futuro. La mañana después de que me fui, Marcus se despertó en lo que pensó que ahora era su ático. Intentó hacer café, pero el sistema de casa inteligente ya no reconocía su voz. Yo le había quitado el acceso la noche anterior. Intentó llamar a la administración del edificio para anular el sistema, pero su nombre no figuraba en los documentos de propiedad. Nunca lo había hecho. El fideicomiso era dueño del ático. Yo era la única fideicomisaria. Intentó irse para conseguir café en otro lugar, pero su Tesla no arrancaba. Estaba registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, y yo lo había deshabilitado remotamente a través de la aplicación. Intentó llamar a un Uber, pero sus tarjetas de crédito estaban vinculadas a mi cuenta. Todas fueron rechazadas. Intentó llamar a Sofía para que lo recogiera, pero ella no contestaba. Ella estaba demasiado ocupada lidiando con el departamento de policía de Seattle, quienes habían llegado a su apartamento con una orden para buscar propiedad robada. Mis grabaciones de seguridad habían mostrado claramente cómo ella retiraba las pinturas de mi madre de mi casa. Ellen había presentado un informe policial el día anterior, y el fiscal del condado de King estaba muy interesado en presentar cargos contra una influencer de Instagram con un historial documentado de recibir bienes robados de un marido infiel. Encontraron todo en el apartamento de Sofía: el reloj Cartier de mi madre, sus pendientes de perlas, el anillo de esmeralda que había pertenecido a mi abuela, y las 3 pinturas aún en sus marcos originales, apoyadas contra la pared del dormitorio de Sofía como trofeos. Sofía fue acusada de posesión de propiedad robada y conspiración para cometer robo. Su carrera de influencer, construida sobre contenido de estilo de vida de lujo, inmediatamente comenzó a desmoronarse. A las marcas no les gusta asociarse con criminales acusados. Sus 200.000 seguidores vieron en tiempo real cómo su imagen cuidadosamente curada se desmoronaba. Marcus, mientras tanto, fue notificado con papeles en el ático que ya no le pertenecía. Ellen había presentado una demanda civil por conversión de propiedad, enriquecimiento injusto y fraude. Buscábamos el valor total de cada artículo que había robado y dado a su amante, más daños y perjuicios. Su abogado de bajo costo revisó los documentos que Marcus había firmado en los últimos 6 meses y aparentemente perdió la cabeza. Fue entonces cuando Marcus recibió la llamada telefónica que mencioné al principio. Su propio abogado gritándole por ceder sus derechos sin leer la letra pequeña. Ella te engañó. El abogado supuestamente dijo: cada documento que firmaste fue diseñado para atraparte. No tienes ningún derecho sobre el ático, ningún derecho sobre su negocio, y ahora eres responsable de robo y fraude. ¿Cómo no viste esto venir? Marcus me llamó 17 veces ese día. No respondí. En cambio, me senté en una suite en el Four Seasons con una copa de champán, observando el horizonte de Seattle a través de las ventanas de piso a techo. Ellen llamó con actualizaciones cada pocas horas. La policía había recuperado todas las pertenencias de mi madre. Sofía había sido liberada bajo fianza, pero enfrentaba cargos serios. El caso civil de Marcus le iba a costar todo lo que tenía, que no era mucho, pero lo seguiría durante años. Hay una cosa más, dijo Ellen. Su abogado está tratando de anular los documentos que Marcus firmó, alegando coacción o fraude de tu parte. Yo me reí. Buena suerte con eso. Cada documento fue atestiguado, notariado y revisado por un abogado independiente. Marcus decidió no leerlos. Ese no es mi problema. Exactamente. Su moción será denegada.
Vas a salir de esto con todo lo que tenías antes de conocerlo, más daños y perjuicios, más la satisfacción de verlo explicar a un juez por qué le dio a su amante las reliquias familiares de su esposa. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Marcus no obtuvo nada, menos que nada, de hecho, porque el tribunal le ordenó pagar restitución por los artículos que había robado y vendido o regalado a lo largo de los años, el juego de té de plata que pertenecía a mi abuela, libros de la colección de mi padre, pequeñas cosas que había tomado. Pensando que yo no lo notaría o que no me importaría. Sofía se declaró culpable de un cargo reducido y recibió libertad condicional más servicio comunitario. Tuvo que devolver todo lo que había recibido de Marcus y emitir una disculpa pública. Su carrera de influencer nunca se recuperó. Lo último que supe, trabajaba en un mostrador de cosméticos de una tienda por departamentos, muy lejos del estilo de vida de lujo que había ostentado en línea. Marcus se mudó de nuevo con su madre en Spokane. Sin ático, sin Tesla, sin ropa de diseñador, solo un hombre que se acerca a los 45 años sin carrera, sin ahorros y con una reputación que lo seguiría en cada búsqueda de Google por el resto de su vida. Algunas personas podrían pensar que fui cruel, que debería haberme divorciado de él y seguir adelante, asumiendo mis pérdidas y empezando de nuevo. Pero esas personas no han tomado la mano de su madre moribunda y prometido proteger su legado. No han visto a un extraño usar las joyas de su abuela en Instagram. No han escuchado a su marido describir obras de arte familiares invaluables como deprimentes. Yo no fui cruel. Fui minuciosa. La semana pasada, volví a colgar las pinturas de mi madre en el ático. Coloqué su reloj Cartier de nuevo en la caja fuerte de mi dormitorio junto a su carta que todavía leo cada vez que necesito fuerza. Me senté en mi sala de estar, rodeada de todo lo que ella me había dado, y finalmente me permití sentir el duelo que había pospuesto durante meses. Lloré por el matrimonio que creí tener. Lloré por los años que había desperdiciado con alguien que nunca me mereció. Lloré por mi madre, quien habría visto a través de Marcus inmediatamente si hubiera estado viva para conocerlo. Y luego me sequé los ojos, me serví una copa de vino y brindé por la habitación vacía. Por los nuevos comienzos, dije, y por nunca dejar que nadie apague mi luz. El ático estaba en silencio. La ciudad brillaba abajo, y por primera vez en 6 años, me sentí yo misma de nuevo. Mi madre siempre decía que la verdad tiene una manera de salir a la luz, que los mentirosos y los tramposos finalmente se enfrentan a su propio reflejo. Dijo que las mujeres fuertes no buscan venganza. Simplemente eliminan los obstáculos y dejan que el karma haga su trabajo. Yo no busqué venganza. Simplemente dejé de proteger a Marcus de las consecuencias de sus propias decisiones. Dejé de encubrirlo, de pagar por él, de fingir no darme cuenta cuando las cosas desaparecían. Dejé de ser su red de seguridad. Y sin mí para atraparlo, él cayó. Algunas noches me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Si lo hubiera confrontado sobre Sofía el día que encontré esos mensajes, ¿habrían terminado mejor las cosas? ¿Habríamos tenido una conversación honesta sobre lo que había salido mal en nuestro matrimonio? Pero entonces recuerdo la forma en que se rió con ella sobre robarme. La forma en que llamó deprimentes a las pinturas de mi madre. La forma en que planeó llevarse la mitad de todo lo que yo había construido mientras no contribuía con nada más que mentiras durante 5 años. No había ninguna conversación honesta que tener con Marcus. Solo había extracción, como extirpar un tumor antes de que se propague. Ellen y yo seguimos almorzando una vez al mes. Ahora es más que mi abogada. Es un recordatorio de que las mujeres que conocemos en nuestros veintitantos, cuando todas estamos luchando y soñando, a veces se convierten en las personas que nos salvan en nuestros 40. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo en nuestro último almuerzo. Su propio abogado básicamente lo llamó idiota en el tribunal. Dijo que nunca había visto a un cliente tan completamente superado por su cónyuge. El juez de hecho se rió. Sonreí ante eso, no porque disfrutara de la humillación de Marcus, sino porque validaba lo que siempre había sabido. Yo no era la esposa ingenua que él pensaba que era. Yo era la mujer que había construido una carrera, obtenido una sociedad y comprado un ático antes de conocerlo. Yo era la hija de mi madre, y nosotras no nos rompemos fácilmente. Si estás viendo esto y viendo pedazos de tu propia historia en la mía, quiero que sepas algo. Documenta todo.
Encuentra un buen abogado, y nunca, jamás, dejes que alguien te haga sentir que estás pidiendo demasiado por querer quedarte con lo que es tuyo. Mi marido pensó que era la persona más inteligente de la habitación. Pensó que una sonrisa encantadora y falsas promesas serían suficientes para llevarse todo por lo que había trabajado. Se equivocó. Y ahora cada mañana me despierto en mi ático, preparo mi café en mi cocina inteligente que solo responde a mi voz, y miro las pinturas de mi madre en paredes que me pertenecen a mí y solo a mí. Eso no es venganza. Eso es justicia. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario y hazme saber qué habrías hecho en mi situación. ¿Habrías confrontado a Marcus inmediatamente? ¿Te habrías marchado y le habrías dejado tener lo que quisiera? Y si has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Somos más de las que podrías pensar. Mujeres que amaron demasiado, confiaron con demasiada facilidad y tuvieron que aprender por las malas que algunas personas no merecen nuestra lealtad. Pero esto es lo que he aprendido. La misma fuerza que nos hace leales a las personas equivocadas también puede hacernos imparables cuando finalmente la redirigimos hacia nosotras mismas. Mi madre lo sabía. Ella me crió para saberlo también. Y ahora, finalmente, lo estoy viviendo. Gracias por escuchar mi historia. Aquí Elena despidiéndose desde Seattle, donde la lluvia finalmente ha cesado y el sol entra por mis ventanas, iluminando las pinturas que han regresado a su hogar.